Mucha atención a esto. Vivir cerca de un campo de golf podría, podría llegar a duplicar el riesgo de desarrollar Parkinson. Sí, sí, como lo oyen. Hoy vamos a meternos de lleno en un estudio reciente que, la verdad, plantea una conexión bastante inquietante. Hablamos de la cercanía a campos de golf, de ciertas fuentes de agua potable y un mayor riesgo de Parkinson. Y la sospecha principal, pues apunta a los pesticidas. Exacto. Es un tema complejo, pero interesante. Vamos a desgranarlo un poco. El hallazgo principal, que ojo, se publicó en JAMA Network, una revista médica de prestigio, viene de investigadores del Instituto Neurológico Barrow y la Clínica Mayo. Y lo que dicen es que vivir a menos de, 1,6 kilómetros de un campo de golf podría aumentar el riesgo de Parkinson, pues en un 126%. Una barbaridad. Sí, es un porcentaje muy llamativo, la verdad. Y la conexión que proponen, como bien decías, se basa en la exposición a pesticidas. A ver, todos sabemos que los campos de golf usan químicos, ¿no? Mm. Pero es que en Estados Unidos, por ejemplo, el uso puede ser, bueno, hasta 15 veces mayor que aquí en Europa. Es muchísimo. 15 veces. Vaya diferencia. Tremenda. Y la hipótesis es esa, que esos pesticidas podrían filtrarse, llegar a las aguas subterráneas, y de ahí al agua que bebemos. Y esto no es una idea sacada de la nada, y hay investigaciones previas que relacionan ciertos pesticidas con daño en las neuronas dopaminérgicas. Las que fallan en el Parkinson, ¿verdad? Justo esas. Se habla de mecanismos como el estrés oxidativo, imaginen como una especie de óxido celular, para entendernos, o el deterioro de las mitocondrias, que son como las centrales energéticas de las neuronas. Guayo. Si eso falla, pues mal asunto. Entiendo. ¿Y cómo hicieron para llegar a esas cifras tan concretas? ¿Cuál fue la metodología? Pues mira, usaron datos de un proyecto muy grande, el Rochester Epidemiology Project, en Minnesota. Cogieron un periodo largo, del 91 al 2015. Compararon a unas 400 y pico personas con Parkinson, ya confirmado por un especialista, con más de 5.000 personas sanas. Importante, emparejadas por edad y sexo, para que la comparación fuera justa. Vale. Y lo clave, analizaron dónde vivían estas personas unos 2 o 3 años antes de que empezaran los síntomas. Usaron imágenes de satélite, ¿sabes? Para medir la distancia exacta a los campos de golf de la zona, que eran casi 140. O sea, un trabajo bastante minucioso con los datos geográficos. ¿Y los resultados? ¿Qué patrones vieron? Pues encontraron una relación bastante clara con la distancia. A ver, el riesgo era mucho mayor si vivías más cerca. Por ejemplo, viviendo entre 1 y 2 kilómetros, el riesgo era casi un 200% mayor. Bueno, un 198% para ser exactos, comparado con vivir a más de 10 kilómetros. Y luego iba bajando. Entre 2 y 3 kilómetros, un 121% más, entre 3 y 6 kilómetros, un 92% más. O sea, una relación dosis-respuesta, digamos. Más cerca, más riesgo. ¿Y eso de que era más fuerte en zonas urbanas? ¿Por qué? Esa es una buena pregunta, y el estudio no lo aclara del todo, pero sí, la asociación era más potente en entornos urbanos. Podría haber otros factores ahí, pero fíjate, el punto quizá más fuerte es el del agua. El riesgo casi se duplicaba si la gente consumía agua de sistemas públicos que se abastecían de aguas subterráneas cercanas a campos de golf, ¿Comparado con qué? comparado con vivir en zonas sin campos cerca. Y era incluso un 49% más de riesgo que si usaban agua de pozos privados en esas mismas zonas cercanas a campos. O sea, el agua pública de esas zonas, peor. Exacto. Y aún peor si el campo de golf estaba encima de lo que llaman acuíferos vulnerables. ¿Y eso qué es? Pues son zonas donde el subsuelo es más poroso, o hay roca cerca de la superficie, o formaciones kársticas. Piensa en roca con muchas grietas y agujeros. Básicamente, sitios por donde los pesticidas lo tienen más fácil para colarse hasta el agua subterránea. Ahí el riesgo subía otro 82%. Entendido. Suena todo muy coherente, pero me imagino que este tipo de estudios siempre tienen sus peros, ¿no? Sus limitaciones. Claro, por supuesto. Y los propios investigadores son los primeros en reconocerlas, ¿eh? El estudio se hizo en una zona muy concreta de Minnesota, y la población era mayoritariamente blanca. Así que bueno, generalizar siempre es complicado. Además, faltaban datos importantes. Por ejemplo, no sabían el historial laboral de la gente. Imagina a alguien que trabajó con químicos por su profesión. Ni otros factores que sabemos que influyen en el Parkinson, como golpes en la cabeza o la genética de cada uno. Ya. Y aparte de las limitaciones que ellos mismos ven, ha habido críticas externas al estudio. Sí, las ha habido. Por ejemplo, el doctor David Dexter, de Parkinson's UK,
una organización importante en Reino Unido, hizo algunas observaciones pertinentes. Recordó algo fundamental. El Parkinson suele empezar a desarrollarse en el cerebro unos 10 o incluso 15 años antes de que aparezcan los síntomas y se diagnostique. Y el estudio miraba dónde vivía la gente 2, 3 años antes, pero no puede asegurar que llevaran allí toda la vida, o esos 10, 15 años clave. Claro, ese es un punto importante. Otro punto que señaló es un posible desajuste. Resulta que la mayoría de las personas con Parkinson del estudio vivían en zonas urbanas, como un 80%, pero en el grupo de control, los sanos, solo un 30% vivía en ciudad. Ah, vale. Esto podría indicar que quizás no es solo el campo de golf, sino otros factores de la vida urbana como la contaminación del aire, que también se ha relacionado con problemas neurológicos. Podría haber una confusión ahí. Tiene sentido. ¿Alguna crítica más? Sí, una que parece bastante obvia, pero es crucial. No analizaron directamente el agua potable. O sea, midieron la distancia a los campos, vieron de dónde venía el agua, pero no midieron si realmente había pesticidas en ese agua y en qué cantidad. Sin eso, la conexión es más indirecta. Claro, eso es clave. Falta esa prueba directa, digamos. Entonces, después de todo esto, ¿con qué idea nos tenemos que quedar? Pues, a ver, la idea principal es que este estudio, aunque metodológicamente interesante, lo que muestra es una asociación estadística. Es preocupante, sí, pero no demuestra que vivir cerca de un campo de golf cause Parkinson por los pesticidas. Las limitaciones que hemos comentado y las críticas son serias. Indican que, bueno, se necesita bastante más investigación para confirmar si este vínculo es real y sobre todo para entender cómo funcionaría exactamente ese mecanismo, si es que existe. Vale, asociación no es causalidad. Un clásico en ciencia. Y si tuviéramos que sacar un aprendizaje práctico para nuestra salud de todo esto, ¿cuál sería? Yo creo que el gran aprendizaje, más allá de si vives cerca de un campo de golf o no, es que este estudio nos recuerda con fuerza cómo factores del entorno, factores ambientales muy concretos pueden influir en nuestra salud a largo plazo. Cosas como dónde vivimos exactamente, la calidad del agua que nos llega a casa, la posible exposición a químicos en nuestro día a día. A veces no pensamos en ello, pero pueden jugar un papel en el desarrollo de enfermedades como las neurodegenerativas. Es verdad. Nos empuja a mirar nuestro entorno con un poco más de atención, ¿no? Subraya cómo la geografía local, las prácticas agrícolas o industriales cercanas, pueden tener una conexión directa con nuestra salud de formas que quizá, pues, no habíamos considerado tan directamente antes. Muy buen punto. Para quienes quieran profundizar, en la descripción de este análisis tienen el enlace al estudio original publicado en Llama Network. Y oye, si buscan inspiración y aprendizajes de negocio que les lleguen cada día al email, les recomiendo unirse a la newsletter número 1 de Marketing Radical. Es gratis y se pueden apuntar desde borjagirón.com. Muchísimas gracias por compartir este análisis con esa persona a la que crean que le pueda interesar y, por supuesto, gracias por dejar un comentario y un me gusta. Un fuerte abrazo. Te queremos.